Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Bienvenidos nuevamente a un nuevo tutorial de Excel, en donde te voy a enseñar a construir mediante el uso de una tabla y un conjunto de fórmulas muy sencillas, un indicador clave dentro de las empresas, que es el consumo de litros o el consumo de combustible en una medida de volumen por cada 100 kilómetros o por cada tantos kilómetros que tenga una flota de vehículos o todo el parque automotor de una empresa, para ir registrando su promedio de consumo de combustible en una unidad de medida de volumen de combustible por cada tantos kilómetros de recorrido, y lo vaya colocando en el tiempo mediante una sencilla fórmula dentro de Excel. Para ello necesitamos registrar dentro de una tabla de datos, fíjate, como la que yo tengo acá, que de momento es un rango, la fecha y la hora, fecha y hora en cuando se le pone combustible a cada uno de los vehículos. Cuando el chofer de cada uno de esos vehículos dentro de la flota de la empresa le pone combustible al vehículo, le pedimos por favor que apunte la fecha y apunte la hora, y posteriormente no las comunique para nosotros registrarlas dentro de un libro de Excel. Seguidamente registramos un identificador que va a ser el número de la matrícula o un identificador de cada uno de esos vehículos, como sea que los identifiques, dentro de otra columna en tu tabla de datos. Y seguidamente el consumo en litros de combustible que esa persona le puso o le colocó al carro en esa estación de servicio. Tantos litros, tantos galones, tantas unidades volumétricas de combustible que le ponga el carro. Por ejemplo, viene dado por litros y comúnmente también por galones. Luego registramos el kilometraje actual. Es decir, le decimos a esa persona, por favor, apunte en el odómetro el kilometraje que tiene ese vehículo. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Antes de comenzar, la tabla de datos puede estar o puede no estar ordenada. No importa, la fórmula se encarga de ordenar los datos implícitamente y devolverte el resultado correcto. Lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones que yo te voy a dar en este tutorial, que yo te voy a ir comentando en este tutorial. Para ello, vamos a crear una tabla de datos. Fíjate, si los datos son pequeños, los seleccionas con el mouse. Si son muy grandes, o en este caso es una tabla bastante grande, control asterisco y seleccionas todos los datos. Seguidamente presionas la combinación de teclas control T para crear una tabla de datos y le indicas, si en este caso, que tu tabla de datos tiene encabezados. Es decir, tienes que colocar aquí, mira, en esta partecita, en este pequeño chulito, tienes que tildarlo y le dices que tu tabla de datos tiene encabezados, para que en este caso tome los encabezados de esta tabla como nombres de los campos. ¿Listo? Entonces le voy a dar un clic aquí en aceptar. Fíjate que se crea la tabla y seguidamente se crea o se activa una pestaña llamada diseño de tabla. En el diseño de tabla vienes aquí a las opciones de estilo y le quitas el botón del filtro para que le quite los filtros a cada uno de los campos o cada una de las columnas, como tú le quieras llamar. Seguidamente, en este cuadro de texto, aquí en las propiedades, le vamos a cambiar el nombre. No le vamos a colocar tabla 1, por ejemplo, le vas a cambiar el nombre. Le colocas vehículo, yo le voy a colocar en este caso datos. ¿Listo? Ya nuestra tabla se llama datos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Me voy a ubicar en esta columna y voy a insertar, en este caso, fíjate, una columna a la derecha. Una columna a la derecha, y la voy a hacer aquí un poquito más grande. Vengo aquí a inicio. Y esta columna se va a llamar kilometraje anterior. Y le voy a dar un enter. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Fíjate, voy a seleccionar aquí, mira, en este caso, esta placa que es RD 258. Y luego busco acá la otra RD 258. RD 258. Y luego acá, mira, otra RD 258. Le voy a colocar un color de momento de amarillo, por ejemplo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues la idea de esto, por ejemplo, es buscar la fecha más alta. Fíjate, aquí es junio 30. Yo tengo configurado mi computador con fecha en formato americano, es decir, formato de Estados Unidos. Por tanto, me aparece primero
el mes, fíjate, me aparece el mes, luego el día y luego el año. Con la hora no pasa nada, me aparece directamente, fíjate, la hora, los minutos y los segundos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea sería calcular dentro de esta celda el kilometraje anterior. ¿Y cómo yo sé el kilometraje anterior? Pues tengo que verificar esta fecha, que sería junio 30, e ir a buscar la fecha anterior dentro de toda la columna para esta placa o para esta matrícula. Y posteriormente que la encuentre, devuelvo su fecha actual, es decir, la fecha actual de la fecha actual no, el kilometraje actual de la fecha anterior del registro o de la fecha del registro que yo esté barriendo, sería la fecha del sería el valor del kilometraje anterior de ese registro. Me explico mejor. A ver, vamos a colocarlo así porque me enredé un poquito con las palabras. El kilometraje anterior del registro que yo esté evaluando para un momento determinado de una matrícula determinada viene condicionada de la fecha anterior dada por la fecha actual del registro que encuentre dentro de la misma columna, que en este caso sería junio 13, y calculo el kilometraje actual y lo coloco aquí como kilometraje anterior. Ese sería el kilometraje que se registró un evento atrás cuando colocaron combustible. Entonces sería el kilometraje anterior. Si yo resto el kilometraje actual menos el kilometraje anterior, tengo la cantidad de kilómetros recorridos por la cantidad de litros del consumo de combustible en promedio. Podría ser en promedio, no pasa nada. Pero ¿qué sucede con la primera fecha? Por ejemplo, aquí yo las tengo ordenadas, no importa si no se encuentran ordenadas. ¿Qué suponemos nosotros? Que en la fecha o en la primera fecha no va a existir una fecha anterior, por tanto la fórmula va a arrojar un error, porque es un primer registro. Pero viene de la siguiente manera: la misma fórmula que utilizamos en toda la columna tiene que reconocer el kilometraje actual de la anterior fecha dada por la fecha actual de ese registro y colocarla como kilometraje anterior en ese kilometraje actual. Y luego hacemos la diferencia y calculamos el resultado. Fíjate, voy a desordenar mi tabla. En este caso vengo acá, aprecia muy bien, y luego vengo a inicio, ordenar, y le voy a colocar aquí, mira, por ejemplo, ordéneme por el consumo en litros de menor a mayor, y fíjate que mi tabla ya quedó completamente desordenada. Por fechas, quedó desordenada por fechas. Voy a aplicar la fórmula en esta partecita en donde dice junio 30, fíjate, en este registro. ¿Qué me tiene que devolver el kilometraje anterior? Me tiene que devolver la fecha del 13, que sería junio 13 del año 2022. En el 13 me tiene que devolver, en este caso, el kilometraje anterior, el del junio 13, es decir, este otro kilometraje. Y luego en junio 13 el kilometraje anterior sería en este caso este otro kilometraje de 6024 aquí en este kilometraje anterior. Y este kilometraje anterior no tendría porque no existe para este conjunto de placas o para esta placa que está en este conjunto de registros, no existe una fecha anterior. Vamos a hacerlo rápidamente. Fíjate donde voy a colocar la fórmula. Como esto es una tabla, yo puedo configurar la fórmula en la celda que yo quiera. Cuando yo evalúe con Enter, cada una de estas fórmulas o cada una de estas expresiones se van a replicar en toda la columna. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a comparar directamente todo el campo matrícula. Fíjate cómo lo voy a seleccionar. Mira la flechita negra que está saliendo cuando yo paso el mouse aquí en la parte de arriba. Le doy un clic y selecciono toda la columna. Dígame de toda esa columna que va a representar, fíjate que si la evalúo con F9, me arroja todas las matrículas de toda la columna. Yo le digo, dígame de todas esas matrículas, cuáles son iguales a la que yo esté comparando en un momento determinado en esta fila, es decir, donde estoy evaluando la fórmula. Aprecia muy bien, cuando yo coloque una arroba dentro de la fórmula o dentro del corchetito con el nombre del campo, me estoy refiriendo directamente a la celda, Cuando yo coloque en este caso el corchetito y el nombre del campo, me estoy refiriendo completamente al campo. Mira, me estoy refiriendo al campo. Por tanto, si yo evalúo todo esto con F9, aprecia muy bien
que me devuelve una matriz lógica. ¿Qué es eso de una matriz lógica, Andrés? Pues una matriz booleana, una matriz que solamente tiene dos estados, un estado de falso y un estado de verdadero. Un valor de verdadero va a representar, mira, en este caso, un valor de verdadero viene dado por la igualdad de esta matrícula que yo estoy evaluando en esta fila o en esta celda, sí, para esta fila, por la comparación de sus placas iguales y homólogas que están dentro de toda la columna. Aprecia muy bien, aparece en este caso, aquí le puse que esto, así esta es la fila, este no es el falso. Aquí aparece un verdadero, un verdadero, un verdadero y un verdadero. Fíjate, este verdadero sería esta matrícula, este otro verdadero sería en este caso esta otra matrícula, este verdadero sería en este caso esta otra matrícula y este verdadero sería en este caso esta otra matrícula. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta matriz booleana? Pues muy sencillo, le voy a decir, mediante la prueba lógica de la función sí, para cada valor de verdadero, lo que yo quiero que tú hagas es que me devuelvas todos los elementos de fecha y hora. Entonces selecciono todo el campo fecha hora. Fíjate que aparece sin la arroba. Aparece sin la arroba, quiere decir todo el campo. Si yo cierro todo esto y lo evalúo con F9, ¡pum! ¿Qué crees? Pues que en cada uno de los valores de verdadero me está retornando directamente el número de serie secuencial que se va a componer directamente por un número entero, fíjate, un número entero y una porción decimal, que en este caso sería este otro poquito, fíjate, así para todos, un número entero y una porción decimal que va a representar la hora, y va a representar la fecha y va a representar la hora. Normal, no pasa nada. Cada uno de estos números de serie secuencial es una fecha y una hora, es decir, cada uno, mira, de estas fechas y de estas horas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues le voy a preguntar mediante otra comparación. Quiero que me digas cuáles de esas fechas que tú me estás devolviendo mediante el uso de la función sí, para cada una de las matrículas que sean iguales a la que yo esté evaluando dentro de la fila, dime cuáles son menores a la que yo esté evaluando dentro de la fila. Y aprecia nuevamente que aparece aquí la arroba. Esto quiere decir que estoy apuntando únicamente a la celda. ¿Listo? Entonces, si yo evalúo esto con F9, aprecia muy bien que me arroja otra matriz booleana, otra matriz lógica. Un valor de verdadero va a representar un registro que cumple con la condición de ser menor a la fecha que yo esté evaluando y me la descarta inmediatamente a ella. Fíjate, tengo una fila, tengo dos filas, tres filas y cuatro filas. En este caso, tengo 1, 2, 3 y 4. Este verdadero sería esta, mira que yo tengo acá, la voy a colocar con color azul. Sería esta fila, porque ella misma no es menor que ella misma, son iguales, por tanto la descarta. Entonces, ¿qué sucede si yo vengo y le digo a través de esta otra matriz booleana con una prueba lógica de otra función sí, aquí mira, con otra prueba lógica de otra función sí externa, dígame cuáles son las fechas que corresponden a cada uno de esos valores de verdadero? Y vengo y evalúo con F9 otra vez, pues me va a decir estas fechas son menores o iguales a junio 30 del año 2022, es decir, junio 3, junio 13 y junio 1. Entonces, ¿qué debo hacer yo ahora? Pues obviamente calcular mediante el uso de la función máximo el valor máximo de número de serie secuencial con su número entero y su número decimal, cuál es el valor de la fecha máxima. Por eso no importa que la tabla esté o no ordenada, no tiene nada que ver. Me calcula mediante el uso de la función máximo cuál es la fecha mayor del conjunto de fechas que son menores a la fecha que esté evaluando en una fila determinada, que era lo que te decía al principio, que me pegué una pequeña enredadita. Entonces, ya tengo yo la fecha. Como esta fecha puede existir directamente en otra celda con otra placa, posiblemente pueda existir, pues yo sencillamente tengo que generar una clave que identifique de manera inequívoca cada uno de los registros con su fecha y con su placa. Para ello lo que voy a hacer es a concatenar directamente, no aquí,
sino al principio, concatenar el número de la placa que yo esté iterando o el número de la matrícula del vehículo que yo esté iterando en cada una de las filas y le concateno el resultado de la fecha de esa fecha que es mayor a la anterior dada por el registro que esté evaluando, que en este caso sería la del 13, y me arroja una clave única. No sé si me haga entender. Es un juego de matrices, es un problema de matrices y es un cálculo a través de fórmulas no matriciales, porque no la vamos a evaluar como una fórmula matricial, pero sí utiliza conceptos matriciales. Si yo evalúo con F9, prácticamente lo que obtengo sería una clave única que reconoce la placa del vehículo con la fecha anterior a la que esté evaluando dentro de la celda, que sería la del 13 de junio. ¿Listo? Entonces le doy control Z y ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mediante el uso de la función índice le digo devuélveme el kilometraje actual. Aprecia muy bien, lo voy a tocar acá, mira. El kilometraje actual dado por el número de fila que me retorne la función coincidir, en donde yo busque esa clave en el valor buscado dentro de una matriz de búsqueda que concatene, en este caso, el número de la matrícula de cada uno de esos vehículos y con un ampersand concatene cada una de las fechas. Esa clave solamente va a existir dentro de la tabla de manera única e inequívoca, porque va dado por una fecha y una hora particular. Por tanto, el vehículo puede colocar en un mismo día varias veces combustible, siempre y cuando anote el consumo en litros y el kilometraje actual, siempre va a devolver el indicador de manera correcta. Entonces, venimos aquí y lo cerramos, pero antes de esto le voy a decir a la función coincidir que me busque de manera exacta. Cierro la función coincidir, cierro la función índice. ¿Qué me tiene que arrojar la función índice? Pues el kilometraje anterior, que sería el actual de la fecha anterior a la que yo esté barriendo dentro de la celda. Evalúo con Enter, aprecia muy bien y me retorna cada uno de los elementos, en este caso, del kilometraje actual, pero sería el anterior de cada uno de los elementos de la fila. Vamos a hacer una sencilla prueba. ¿Dónde me aparece ND? ¿Y por qué me aparece ND? Porque sencillamente no hay un kilometraje anterior. Para depurar esta fórmula yo le voy a decir si punto error, en este caso si no existen otros tipos de errores, tienes que evaluarlo también, le voy a decir si esto se evalúa como un error, devuélveme una cadena de texto que diga primer registro. Luego le coloco aquí un par de comitas, evalúo nuevamente con Enter y me dice mira primer registro. Vamos a hacer prácticamente, mira, un ordenamiento de la tabla ahora por el campo fecha. Eso tiene que dar exactamente lo mismo, pero antes obviamente vamos a hacer la comparación. Voy a prender aquí, en este caso voy a colocar mi fecha acá o mi celda activa acá, voy a prender mi selector y nos vamos a ir, fíjate, con la de junio 30. Voy a seleccionar esta de junio 30 y el kilometraje actual sería 6.812 y el kilometraje anterior sería 6.631. ¿Cuál es el valor de la fecha anterior de junio 30? En este caso sería la de junio 13, fíjate, junio 13. ¿Cuál es el kilometraje en este caso actual del junio 13? Pues sería 6.631. Por tanto, ese 6.631 tiene que aparecer directamente, control Z, tiene que aparecer directamente acá. Mira, 6.631 se dirige directamente en esta partecita y ya por ese lado me está calculando correctamente. ¿Cuál sería en este caso el de junio 13? Voy a marcarla aquí, mira, el de junio 13 para el kilometraje actual 6.631. Su kilometraje anterior sería 6.305. ¿Cuál es la fecha anterior? Pues junio 3. Entonces vengo y la capturo aquí y la marco y sería junio 3. Y junio 3 tiene un kilometraje, fíjate acá, de 6.305. Por tanto, este valor que viene dado por acá, voy a colocarlo así para no irme a equivocar otra vez, es 6.305 el kilometraje anterior. Por tanto, este sería el kilometraje anterior. Ahora bien, el de junio 3, ¿cuál sería? Pues en este caso, fíjate, vamos a hacerlo rápidamente, 6.024, que sería este 6.024 de junio 1, que sería el anterior.
Por tanto, estos dos coinciden. Y este, al ser el primer registro, pues arrojaría primer registro. Y listo, ya tenemos nuestro indicador prácticamente configurado, o tenemos el insumo de nuestro indicador prácticamente configurado. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar toda la tabla y posteriormente vengo aquí a ordenar, orden personalizado, y voy a personalizar por fecha hora de más antiguos a más recientes. Fíjate, primer registro 6024, 6305 que sería el anterior, 6631 y listo. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues que necesito insertar una nueva columna a la derecha, y esta otra columna voy a darle un doble clic aquí en esta partecita para que se me crezca un poquito acá, y aquí le voy a colocar, por ejemplo, en esta otra columna le voy a colocar diferencia en kilómetros o kilometraje recorrido. Entonces le voy a colocar aquí, mira, kilometraje guión al piso recorrido. Le voy a dar un enter y viene dado por la fórmula que me dice el kilometraje actual menos el kilometraje anterior, y le voy a dar un enter y me arroja aquí, fíjate, un valor de error o un error de valor y la cantidad de kilómetros. ¿Qué quiere decir? Pues que también tengo que evaluar esto. Donde esto sea un texto o donde esto me arroje un error de valor, pues sencillamente que me coloque primer registro o que no existe un valor. Listo, que me arroje por ejemplo un 0. Le voy a colocar aquí, mira, si punto error, esto arroja un error de valor, pues sencillamente aplícame un 0, evalúo con enter y listo, ya tengo en este caso la cantidad de kilómetros recorridos. Por ejemplo, aquí tengo 6305 a 6024, 281. Aquí tengo en este caso 6631 a 6305, 326. Aquí tengo 6812 a 6631, 181 kilómetros recorridos. Ahora bien, simplemente es de aplicar cuál es el consumo de litros de combustible por cada 100 kilómetros. Entonces creo aquí un indicador, aprecia muy bien, y voy a colocar aquí litros, un espacio, un slash, cada 100 kilómetros. Le voy a dar un enter y seguidamente voy a establecer una regla de 3. ¿Qué sucede? Este vehículo está conduciendo 181 kilómetros, fíjate aquí en este recorrido, 181 kilómetros con 49 litros, pues simplemente rinde 49 litros, 181 kilómetros o 181 kilómetros con 49 litros. Por tanto, para el consumo de 100 sería multiplicar en este caso 100 por 49 dividido en el kilómetro recorrido, en el kilometraje recorrido. Por tanto, la fórmula viene dada de la siguiente manera. Viene dada de multiplicar en este caso 181 kilómetros o 181 kilómetros de recorrido alcanzan con 49 kilómetros, 100 por la cantidad de litros consumidos dividido en el kilometraje recorrido. Y listo, evalúo con un enter y tengo la media o el promedio que rinde la cantidad de litros cada 100 kilómetros. Fíjate, me da error de división por 0. ¿Por qué? Pues obviamente porque hay un montón de ceros. Entonces le coloco si hay un error, entonces sencillamente devuélveme un valor, por ejemplo, que me diga primer recorrido o primer registro. Y voy a cerrar con unas comitas, aquí unas comitas dobles, cierro con un paréntesis, evalúo con enter y me está diciendo primer registro. Lo mismo para acá. Si esto me da un error, entonces yo le voy a colocar aquí más bien primer registro. Evalúo con enter y luego le doy un doble clic acá. ¿Listo? Voy a quitarle el color a esto o dejémosle el color así como está, no pasa nada. Y aquí tenemos el indicador. ¿Qué sucede? Pues que yo puedo insertar una tabla dinámica. Si quitémosle mejor el color, le voy a decir aquí sin relleno. Voy a seleccionar esto y le digo sin relleno. Y listo, me adopta el relleno de la tabla. ¿Qué voy a hacer? Pues a insertar una tabla dinámica. Por ejemplo, aquí en esta celda, fíjate, una tabla dinámica con esta tabla. Entonces, que se alimente con esta tabla. Vengo acá y le digo, por favor, insértame una tabla dinámica desde este rango que va a tener toda la tabla. Fíjate que me dice datos en una hoja de cálculo existente. Por ejemplo, acá en esta celda.
y vengo y le digo aceptar y fíjate que me colocó una tabla dinámica. ¿Qué tengo que hacer? Pues colocar aquí, mira, la matrícula del vehículo y me las está asociando y la cantidad del indicador de litros por cada 100 kilómetros. Y lo voy a promediar directamente. Cuenta, me está haciendo una cuenta de litros cada 100 kilómetros porque tiene un tipo texto. Y vamos a ver si eso es un problema y le colocamos un valor de 0. Le voy a decir promedieme. Y voy a ajustar el campo. Aquí ya me está excluyendo los campos de texto. Y le digo, por favor, quiero que me arrojes un número con sensibilidad a 2 cifras decimales. Le voy a dar clic en aceptar y aquí tengo yo el consumo o el recorrido de cada uno de los vehículos y lo que rinde la cantidad de litros de combustible por cada 100 kilómetros. Yo puedo insertar con esta tabla dinámica un gráfico dinámico. Entonces vengo acá y le digo, por favor, quiero un gráfico dinámico, por ejemplo aquí de tablas o de columnas, perdón, o de líneas, no, mejor de columnas, y este estaría súper bien. Le voy a dar un clic en aceptar, vengo acá y creo, mira, un sencillo indicador. Vamos a ver si nos deja crearlo por aquí. Me voy a pasar este gráfico por acá y le voy a decir con Alt que me lo traiga hasta aquí y luego lo hago mucho más pequeño y luego lo voy a colocar como hasta por acá y luego como hasta por acá. Y le voy a dejar, bueno, le dejo esos litros o le puedo quitar los botones. Vengo aquí a análisis de gráfico, creo que es en diseño. Y le quito por acá los botones, elemento gráfico, creo que era por aquí en diseño. Y le quito en las opciones los botones. Bueno, no sé dónde era. Crear lista, campo calculado, pam. Insertar, actualizar, cambiar orígenes de gráficos, botones, aquí mira, mostrar botones. Entonces los oculto directamente y le puedo colocar acá en este gráfico dinámico un título que digo indicador o que diga indicador consumo o indicador de litros sobre cada 100 kilómetros de recorrido. ¿Listo? Y le voy a colocar un color de negro aquí en automático y en negrita. Se lo voy a dejar así. Fíjate, un indicador en toda regla. ¿Qué sucede si, por ejemplo, el vehículo que es este vehículo, fíjate que yo sé que es aquí QA. Vamos a ver cuánto existe aquí en QA. Vamos a ver aquí QA colocó combustible en junio 2 y en junio 11. Suponga, por ejemplo, que en junio 13 volvió a colocar combustible. Entonces creo aquí junio 13 del año 2022, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Con 30 minutos y 0 segundos colocó combustible el Q. Voy a colocar aquí QA, le doy un enter y coloqué, por ejemplo, fíjate que aquí tenemos el QA, ya tiene 36.22. Aquí está haciendo ya una muestra. Mira, entonces vamos a colocar, por ejemplo, 50 litros de combustible y el último kilometraje para que esto me dé bien, obviamente, porque tiene que irse registrando. QA sería 7523. Suponga, por ejemplo, que andé 7000 o el kilometraje era 7815, por ejemplo. Entonces tiene un recorrido del kilometraje anterior de 7523, 292 y una cantidad de litros de combustible. Voy a ajustar nuevamente este formato a un número, a 2 cifras decimales y listo para tenerlo con más sensibilidad y ya lo tengo. Suponga, por ejemplo, que este mismo vehículo, mira, aquí tengo el indicador. 36.22 litros por cada 100 kilómetros sería el indicador, es el consumo de combustible de este vehículo. Voy a colocar combustible ese mismo día o al otro día, suponiendo que recorrí esos 292 kilómetros en un solo día. Entonces coloco, por ejemplo, junio 14 del año 2022 y le voy a colocar combustible a las 2 de la tarde con 15 minutos. Le voy a dar un enter. Fíjate que aquí tenemos el QA con 36.22. Ahí todavía, bueno, no actualicé la tabla dinámica. Eso tengo que ir actualizando la tabla dinámica. Se puede hacer con una macro también. Cada vez que se actualice esta tabla o se añade un nuevo registro a la tabla. Entonces voy a colocar aquí, mira, QA, nuevamente la matrícula del carro. Y le voy a decir consumo en litros. Bueno, le coloqué, por ejemplo, 35 litros de combustible y en este caso aquí tenía una lectura actual de 7815, la anterior sería 7523, fíjate que ya la está calculando. Entonces suponga que llegamos a 8000, entonces sería de 185 kilómetros. Si yo vengo a la tabla dinámica y luego vengo aquí
a analizar tabla dinámica y le digo actualizar, fíjate que el indicador cambia inmediatamente. Ya es 24 litros por cada 100 kilómetros el rendimiento promedio del combustible de ese vehículo, simplemente con colocar datos dentro de la tabla, un indicador de sensibilidad. Ahora bien, ¿qué se puede hacer que no va cubierto dentro de este tutorial? Que no está cubierto, obviamente, porque si no nos echaríamos un montón de tiempo, pero ¿qué se puede hacer? Dos cosas. Primera cuestión, cada vez que yo incorpore un registro nuevo dentro de esta tabla dinámica, puedo actualizar directamente la tabla dinámica para que se calcule el promedio y el gráfico se esté calculando y se esté actualizando, como lo hicimos hace un momento. Entonces vuelve y juega, esa es la primera cosa. Si yo coloco, por ejemplo, aquí junio 16 del año 2022 a las 15 horas con 25 minutos, vamos a ver aquí, y le colocamos esa misma matrícula y le colocamos, por ejemplo, 62 kilómetros, 62 litros de combustible y ya tenemos 8.343 kilómetros. Entonces fíjate que el kilometraje anterior sería 8.000, tengo una diferencia de 343 kilómetros y el consumo o el indicador de litros por cada 100 kilómetros va variando, ya está disminuyendo, estoy andando más kilometraje con menos litros que el día anterior, por tanto el indicador tiene que disminuir. Si yo vengo y actualizo el de esta matrícula, fíjate, o actualizo la tabla dinámica, ya no va a aparecer 24.09 sino un elemento menor, creo yo, porque este indicador disminuyó, por tanto la media va a bajar, porque este es el consumo promedio. Entonces vengo aquí, mira, analizar tabla dinámica, actualizar y ya está disminuyendo, fíjate, a 22 litros con 58 por cada 100 kilómetros. Primera cuestión, que se pueda actualizar directamente. Tanto el gráfico como la tabla dinámica cuando yo coloque registros. Eso lo hacemos muy fácil con una macro, pero se puede hacer para otro tutorial. Dímelo por favor si quieres que lo haga. Y lo segundo es que si nosotros capturamos en ese evento que está haciendo la actualización directa de la tabla dinámica, capturamos en ese evento cada uno de los registros, cada uno de estos registros o el registro que se esté actualizando en otra tabla de datos y lo estemos allá registrando, sería entonces capturar el promedio del promedio. Es decir, podríamos calcular un indicador de media móvil, un indicador de promedio móvil. ¿Por qué es un promedio móvil? Porque en el tiempo se va promediando un promedio que yo esté capturando con diferentes fechas en el transcurso de un lapso de tiempo. Por tanto, si yo con esa macro logro capturar un registro o cada uno de los registros cambiantes y lo llevo a otra tabla, estaría capturando el promedio del promedio de los litros. Es decir, capturo una media móvil del consumo de litros de combustible por cada 100 kilómetros de los vehículos y con ello yo ya puedo proyectar. Si tengo un promedio de media móvil, puedo hacer un forecasting en el tiempo y puedo sacar un estimado de qué posible cantidad de combustible pueda, y valga la redundancia o no valga la redundancia, pueda consumir un vehículo en un año en el futuro, en un mes en el futuro, en una semana en el futuro. Puedo hacer un forecasting, puedo hacer una proyección, capturando las medias de los promedios. Hago una media móvil y con ello puedo proyectar. Obviamente, desestacionalizando la serie. ¿Cómo desestacionalizo la serie? Pues quitándole los valores fluctuantes. Por ejemplo, ¿de qué depende la cantidad de kilómetros que consume o que no consume? La cantidad de kilómetros que recorre un vehículo para una cantidad de litros. Del peso del vehículo, de la carga que lleve. Obviamente de las condiciones del vehículo también, si tiene las llantas desinfladas, si está muy pesado, si la carga que lleva es demasiado grande, etcétera. Un montón de factores. Podemos desestacionalizar la serie con esos valores fluctuantes de manera que nos deje hacer un forecasting correcto y nos deje proyectar en el tiempo. ¿Listo? Con registros, fíjate, muy esenciales y muy básicos que podemos nosotros dentro de la organización ir capturando mediante un formulario web y le decimos a la persona, por favor llénelo. Nosotros lo consultamos directamente dentro de una fuente de datos y vamos sacando nuestros indicadores. Y esto es un indicador potente.
Por ejemplo, en la parte de mantenimiento de un vehículo, ¿cuánto rendimiento tiene o cuánto recorrido tiene según la cantidad de litros que gaste por determinados kilómetros? Muy básico, ¿listo? Entonces, muchas gracias a la persona que me hizo una solicitud hace 2 días me hizo una solicitud para una asesoría para mover y modelar, este indicador dentro de una hoja de cálculo, un indicador bastante fuerte, y me parece obviamente indispensable sacarlo en un video porque a esta persona, así como se le presenta en su trabajo, obviamente se le puede presentar a muchas otras en sus trabajos también, y esta es una manera de capturarlo. Dime por favor si quieres que haga otro video en el futuro, no necesariamente tiene que ser el siguiente, si quieres que haga eso de las macros para cubrir esos dos factores, que actualice cada vez que vaya ingresando un registro a la tabla dinámica, algo muy sencillo, y vaya colocando en otra tabla un montón de registros promedios para poder sacar un cálculo de media móvil que me permita hacer un forecasting en el tiempo aplicando las reglas de proyección lineal desestacionalizando una serie. Por favor, déjamelo en la caja de comentarios. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada, muchas gracias por ver el video, y como digo siempre, parceros, amigos, parceras, amigas, parceros, parceritas, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto. Chao, buenas noches, feliz fin de semana.